algo nuevo. Entonces, han estado viendo con Danilo también parte de lo que es herencia. Hoy nos vamos a ocupar de lo que es básicamente recursión. Uh, es un tema interesante. Nos vamos a dedicar un poquito más a ver métodos, más que lo que es la parte de la programación como objetos, ¿no? Sí, vamos a seguir utilizando todas las técnicas que hemos aprendido, ¿no? Objeto orientado, pero ahora nos interesan más las funciones como tales. Eh, Vamos a entender por recursión. Para nosotros entonces es básicamente un programa, ¿ya? Que, que está definido en... Ah, ya me salí. Y vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a escribir más corto. Entonces, es un programa definido en términos de sí mismo. ¿Ya? Uh, nos vamos a preocupar entonces de tratar de entender este concepto. Y para eso nos vamos a fijar en una definición matemática que para nosotros es bastante conocida, ¿no? Y entonces es el factorial. Nosotros conocemos que el factorial de un número, ah, así estamos siendo de mal en peor. El factorial de un número básicamente es por 2 por 3 por L. Uh, es el cómputo que nosotros conocemos. Entonces, calcular el factorial no es complicado. Si nosotros quisiéramos hacer eso, entonces vamos a escribir una clase. Vamos a llamar ejemplo. Voy a borrar lo que no me conviene mirar. Es muy simple, entonces nos vamos a escribir
Factorial básicamente es darle un número, calcularlo, ¿verdad? Ya, básicamente, entonces nuestro programa sería el que vemos en pantalla, ¿no? Para calcular el factorial. Nuestra entrada es un número. Podemos escribir una iteración for porque sabemos que hay que multiplicarlos todos desde el 1 hasta n y eso nos da el resultado. ¿Ya? Lo voy a compilar. Nos vamos a crear un objeto de esta clase y podemos calcular el factorial de 4, por ejemplo, que nos dice que es 24, ¿no? 4 por 3, 12, por 2, 24. Entonces vamos bien y podríamos calcular cualquier factorial porque ya tenemos esta función y entonces nos da también un resultado de 120. Y lo que nos interesa de esta función es que básicamente nos resuelve el problema del que estamos hablando, que es el factorial. Pero nosotros podemos pensar este método, esta función, de una forma un poquito diferente. Lo que nosotros observamos entonces es que n factorial, básicamente podemos escribirlo al revés, ¿no? No va a afectar a nuestro resultado a escribir en el sentido opuesto. Sigue siendo la misma función factorial. Entonces, lo que podemos observar es que multiplicamos n por n-1, por n-2, y así sucesivamente hasta llegar al por 3, por 2 y por 1. Y nosotros nos ponemos a pensar, esto ya es del mundo matemático, entonces nos interesa el mundo matemático porque nos permite expresar esto en términos de que n se puede multiplicar por el factorial de n-1. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos, básicamente, si pensamos en el número n-1, su factorial es este, ¿ya? Que es de lo que estábamos hablando. Esta es la manera como nosotros podemos pensar factorial. Entonces, nos vamos a fijar que hay ciertas
maneras de ir agarrando la matemática de factorial que ustedes ya la han visto en la parte de álgebra, por ejemplo. Ahora nos ponemos a pensar y decimos, bueno, entonces es posible, si nosotros pensamos que factorial es una función, entonces podríamos escribir algo como esto, que recibe un n y entonces su cálculo se reduce a hacer una multiplicación de n por una función. ¿Ya? Esto está escrito en términos un poco diferentes a los matemáticos. En matemáticas usamos el símbolo de admiración. Aquí estamos usando básicamente el nombre de una función que podemos llamar factorial, que podríamos bien escribirla en Java, ¿no? Esto es fácil, es una fórmula. Entonces vamos a llamar a este factorial, le vamos a poner, es nuestro primer programa. Ah, claro, no se puede eso. Vamos a hacer algo así. Factorial versión 1. Vamos a escribir ahora factorial. De una forma un poco diferente. Mantener resultado. Un poco más largo, ¿ya? Porque me interesa y me conviene. ¿Ya? Básicamente lo que vemos ahora es que es posible para nosotros escribir una función factorial que en términos matemáticos nos dice, bueno, es n por el factorial del número anterior a este, ¿no? Entonces n menos 1. Ya tenemos una operación factorial, esperen que arregle estas cosas. Compila, está bien. Entonces, ahora puedo usar la función factorial. Lo tengo acá. Esta función factorial, que es la nueva que hemos escrito. Puedo darle el valor 3. Y vamos a descubrir que pasa algo raro, ¿no? Empieza a aparecer este mensaje. Y aparece un mensaje que va a ser clásico ahora. Cada vez que utilices recursión, va a aparecer este mensaje de Stack Overflow. Vamos a hablar más en detalle de él todavía. Pero por el momento lo que nos interesa ver es que
Lo que está pasando para nosotros es que cada vez llamamos a este método factorial. Cada uno de ellos llama a uno con un número predecesor. Si nosotros nos empezamos a fijar en este factorial n-1 y decimos, bueno, si estamos hablando de factorial 3, entonces nuestro resultado tendría que ser 3 por factorial 2. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que factorial 2 en realidad se escribe como 2 factorial 1. Y nosotros sabemos que factorial 1 se escribe uno por factorial 0. Y sabemos que factorial 0 se escribe 0. Es un 0 un poco feo, demasiado feo. 0 por factorial de menos 1. ¿Ya? Ya. Si ustedes van observando cómo vamos transformando cada uno de ellos en algo que este último no lo vamos a hacer. Vamos a descubrir que eventualmente estamos hablando de esto, ¿no? 3 por 2 por 1 por 0 por menos 1 por infinito, ¿no? Y Saúl tiene algo que nos pone a consideración y dice, hey, hay un límite. ¿Cuál es el límite, Saúl? ¿Cuál es el límite? ¿Ya? Sí, podemos agarrar y decir, Saúl agarra y nos dice, bueno, hay un límite, ¿no? ¿Ya? Ese es el límite. ¿Por qué ese es el límite? Saúl tiene la razón. ¿Pero por qué? ¿No? Vámonos a las matemáticas. Ahí es donde estamos viviendo. Ya, sería hasta el infinito, hasta menos infinito. ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias tiene irse al menos infinito? Stack Overflow, sí lo hemos visto.
Pero ¿por qué han elegido usando el uno? La memoria. Sí, cuando yo era estudiante de esta materia, mi profesor era un holandés, se llamaba Hilko Ophoff, ¿no? Hilko Ophoff, cuando le presentamos el trabajo, éramos solo 10 estudiantes, 12 tal vez, en su materia. Cuando le presenté un trabajo, me preguntó hasta qué valor puedes calcular. Yo le dije, depende de la cantidad de memoria que tiene el computador, ¿no? Y me dijo, no es verdad. ¿Sí? Entonces tenemos que discutir dos cosas. Una es lo físico. Tenemos limitaciones físicas de las computadoras, pero cuando pensamos en términos de programas, primero resolvemos sin limitaciones, ¿ya? Estamos pensando que una solución va a funcionar en todos los casos posibles. Si imaginamos un computador con los recursos necesarios, entonces formalmente por la teoría de computabilidad debería poder calcular en todos los casos. Entonces, es verdad que terminamos usando mucha memoria, como dice Luis Daniel, pero ahorita no nos vamos a preocupar de eso porque sabemos que un int nos queda corto, si es que usamos la versión 1, nos queda muy corto, pero vámonos a la parte matemática. ¿Por qué el límite está ahí? Inge, cuando llega uno, retorna el valor directo. Uno. Sí, pero ¿por qué el límite está ahí en 1? Ya, Gabriel tiene razón, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué sentido tendría si es que multiplicamos por el predecesor de 1? ¿Ya? Ah, es, si cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. ¿Ya? Entonces parece no tener sentido. Y la definición matemática precisamente nos dice que el factorial, y ahí es donde tenemos que llegar. Si nos vamos a la página anterior, nos vamos a ir. ¿Dónde estás? Ya, factorial, ¿no? Cuando habíamos escrito esto, si ustedes revisan un poco lo que es factorial, vamos a ver si está en Wikipedia. Normalmente todo está en Wikipedia. A veces bien dicho y a veces mal dicho, ¿no? Entonces ahora nos interesa ver si está bien dicho. ¿Dónde estás? Y vemos que nos saca factorial Wikipedia. Ese es bonito. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Dice un entero positivo, denotado por n, ¿no? De todos, y dice, es el producto de todos los enteros positivos menores o iguales a n. Si leemos la definición matemática, entonces tendríamos que escribir, si lo ponemos formalmente, y n pertenece a qué números. A los naturales. ¿Ya? Entonces, ni siquiera el 0 es parte de este conjunto. Empieza en el 1. ¿Ya? Si enteros positivos, el 0 se incluye en los enteros positivos, entonces tenemos que nosotros agarrar y decir, vamos a incluir el 0. ¿Ya? Ahí funciona
el factorial para cualquier número n que es un entero positivo, ¿no? Un natural, incluido el cero. ¿Ya? Y si lo pensamos como una función, entonces el factorial es una función, ¿ya? Que va de este conjunto, lo podemos escribir de otra forma, de los enteros positivos a los naturales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, no hay otra opción para calcular el factorial. Eso dice la matemática. Así es como está definido. Entonces, si nosotros queremos implementar esto en el mundo computacional, nos damos cuenta de que hay un límite. Y es lo que Saúl primero hizo notar. ¿Ya? Lo hizo notar porque está aquí también. Directamente he escrito el límite acá, ¿no? Bueno, me ha dado flojera, he dicho multiplicar por uno es la identidad para la multiplicación, entonces no necesito escribirlo. Cualquier cosa que multiplique por él va a ser el resultado final a partir de 2. Y por eso está escrito así, de esta manera, ¿no? Si yo escribo el factorial como recursión, fíjense que estoy tratando de seguir la definición, ¿no? ¿Cuándo vamos a hablar de recursión? Cuando un programa es definido en términos de sí mismo, no se calcula en términos de sí mismo. Y sucede que este factorial se define en términos de sí mismo. ¿Sí? Pero hay un problema. En nuestra iteración hemos dicho que tiene un inicio, tiene una condición de finalización y tiene un incremento. Nosotros en recursión podríamos hacer una analogía y decir, bueno, cuando llamamos esta función empezamos a calcular, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Porque cada vez que llegamos acá, vamos con el siguiente, hasta llegar a esta situación que no nos ha gustado. Hemos llegado por 0, por menos 1, y como nos decía... Como nos dijo Gabriel, pucha, si multiplicamos por 0, entonces eso anula toda la multiplicación. Entonces no tendría sentido, bastaría con que escribas una función que te devuelve la constante 0, ¿verdad? Entonces no tendría sentido. Entonces, viendo la definición, descubrimos que el mundo en el que nos estamos moviendo es el mundo de los naturales, incluido el 0. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a pensar, esto es otra cosa ya. Ahí tenemos que empezar a pensar que debemos considerar las limitaciones que nos va a dar la definición matemática. Tenemos una ventaja, porque si nosotros observamos esta definición que ya aparece en matemáticas, esperemos que esté acá. Está la primera que se las he escrito. Y no sé si está la definición. Está la definición por producto. Y no hay otra. ¿Ya? Pero nos hemos dado cuenta de que este n es multiplicar por el factorial de n menos 1. ¿Ya? Entonces, pensar en términos recursivos es precisamente lo que estás viendo. Si tú agarras y dices, bueno, ya, ahora sé que, vamos a cambiar el color. N es igual a n por n menos 1 factorial. El factorial de n
es n por el factorial del anterior. A eso habíamos llegado pensando en esto. ¿Ya? Si tú lo ves, hemos dividido el problema en dos. Entonces, este problema de calcular el factorial de n, si te fijas, está dividido en dos problemas. ¿Cómo calculo el factorial de n? Son dos problemas, ¿no? Uno es calcular n, que no es complicado, y otro es calcular el factorial de n menos 1. ¿Ya? Entonces, cuando pienses en estos términos, dices, bueno, voy a dividir el problema en algo más sencillo, ¿ya? Pero en términos de sí mismo. Entonces, es más fácil calcular una parte del problema en términos de sí mismo que el todo. La segunda parte que nos viene aquí es, bueno, hay que componer esto, ¿no? O sea, ¿cómo compongo estas dos cosas para obtener un resultado? Por la multiplicación. ¿Ya? Matemáticamente está dado aquí arriba, pero nosotros pensamos y decimos, el factorial de n en realidad es componer dos soluciones distintas, calcular n y calcular n menos 1 factorial. El problema que tenemos, y que también es del que estamos hablando, es que hacia este lado lo que estaríamos pensando, si lo vemos de esta forma, es que debe ser finito. Aquí tenemos un problema, porque algún momento tenemos que acabar. ¿Ya? Matemáticamente, estamos limitados por el conjunto. Y eso es lo bonito de la matemática, te hace dar cuenta de que hay un límite si vas a empezar a aplicar esto, porque esta función es de los enteros positivos a los naturales. El cero no es un resultado posible factorial. ¿Ya? Pues si yo pienso en una función que opere de esta manera, he pensado una función, ¿dónde está mi función? He pensado una función como esta. Entonces, ahora tengo que pensar en términos de lo que estaba construyendo. ¿Ya? Y para romper con esta situación, sé que no puedo llegar al cero. Y eso está por la definición básica que habíamos hecho. Siempre empieza en 1 hasta n. Entonces el límite es el entero, perdón, el número natural más pequeño posible, por el cual podemos multiplicar, ¿no? Entonces, si pensamos la función factorial, ya tomando estos componentes, estos conceptos matemáticos, vamos a admitir que el factorial de un número n básicamente es para un n mayor a 1 es n factorial de n menos 1. ¿Ya? Y si n es si n es igual a 1, el factorial es 1. ¿Ya? Esto es bien importante porque si se dan cuenta, en matemática está clarito. Clarito como el agua, como dicen, ¿no? Si pienso en esto,
es, es un entero positivo. ¿Ya? Esa es la precondición que debemos cumplir. Es un entero positivo, si no, no funciona, no va a funcionar. Y si nos fijamos los resultados, entonces, por el tipo de operaciones que estamos viendo, son naturales. ¿Ya? No hay otra posibilidad. ¿Sí? Entonces, tenemos una precondición que cumplir. No quieres, pues, escribir. Esta es una precondición que debemos cumplir. Cuando escribimos programas, siempre nos fijamos en las precondiciones. ¿Ya? Y también tenemos algo que para nosotros es importante y que ahora vamos a nombrar. Y es básicamente esta sección que nosotros podemos definir, si tomamos las palabras de Saúl, vamos a decir el límite, pero en términos de lo que es recursión, vamos a decirle, odio esto, odio. Cómo extraño la pizarra. Le llamamos nosotros punto fijo. O sea, le voy a decir punto fijo porque en términos matemáticos las funciones recursivas tienen que llegar a un punto en el cual ya no va a variar su resultado. ¿Ya? Entonces nosotros lo conocemos como el límite. Más aún, si te fijas en lo que hemos escrito, el punto fijo nos da algo que nosotros en la recursión llamamos el caso base. Caso base. ¿Ya? El caso base es el caso con el que finalizamos. Y este otro es el caso recursivo, algunos le llaman. O es el caso general. ¿Sí? Otros le llaman el progreso. ¿Ya? Entonces, normalmente le vamos a llamar caso recursivo, pero pueden llamarle caso general o el progreso, algunos le llaman el progreso. Entonces, si ustedes se fijan, escribir el factorial con lo bonito de la parte matemática es darse cuenta de que podemos escribir funciones en estos términos. Hay condiciones para dar resultados, como n igual a 1, n mayor a 1, y podemos nosotros hacer un cálculo sobre esa base. Si sacamos una fotografía de lo que tenemos aquí y nos vamos al programa, vamos a descubrir que nuestra precondición es que este es un entero positivo. ¿Ya? Tiene que ser un entero positivo. Si pasamos un negativo, falla. No vamos a controlar negativos en el interior porque tenemos una precondición aquí. N es un entero positivo. Eso tiene que quedar claro. Pero lo que no tenemos aquí es el punto fijo. ¿Ya? El límite, como le dice Saúl, no está presente acá. Entonces, tiene que haber una razón para detenerse. Y tenemos dos posibilidades. Si ustedes recuerdan de introducción a la programación, cuando alguna vez escribimos algo de esta manera, sabemos que estas son condiciones. Entonces, en este caso decimos, esto es muy fácil, ¿no? If n es mayor a 1, entonces tenemos que calcular
el resultado, ¿no? Pero si n no es mayor, y bueno, seguimos con la parte del progreso, ¿no? Hay que progresar en la parte recursiva, entonces tenemos esto. Una vez que dejemos de progresar, estamos en el punto fijo, ¿no? Como no hay en el mundo de los naturales un número más pequeño que 1, es donde nos vamos a detener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a ese punto? Uh, es fácil calcular. Entonces, ahora, vamos a ver si compila. Qué suerte, compiló. Tenemos el punto fijo, donde no vamos a progresar más, entonces ya no es necesario calcular más. Observen que cuando hablamos del punto fijo, del caso base, ya no es necesario calcular nada más. ¿Ya? No necesitamos hacer más cálculos recursivos. Entonces, lo único que vamos a hacer es calcular el resultado que es 1. Por el otro lado, cuando es el caso general o el progreso, sabemos que está involucrada una solución más sencilla en términos de sí misma. Esto que vemos acá. Y eso es lo que vemos acá. Aquí, en esta línea 26, lo que vemos es que tenemos que progresar una vez más para tratar de llegar al resultado. Entonces hacemos un cálculo más. Pero después de hacer el cálculo, tenemos que componer el resultado. Estamos hablando de esto, ¿no? Sí, podemos progresar, pero después de progresar vamos a obtener un resultado que hay que componer con lo que ya tenemos calculado para llegar a lo que nosotros esperamos. Por eso es que lo había separado, ¿ya? Ahora podemos probar, porque hemos incluido los elementos que nosotros esperamos ver. Entonces, vamos a agarrar y vamos a crearnos un ejemplo. Y vamos a pedir en nuestra nueva versión de factorial el 4. Y obtenemos 1. Algo ha fallado, ¿no ven? ¿Por qué? Al final del proceso se le asigna un nuevo valor. Sí, tiene que estar dentro del else, ¿verdad? Sí. Sí. Por eso es importante pensar en el else. A veces nos adelantamos. Y ahora sí. Veremos si tenemos suerte. Un error de principiante. 24. Ahora sí funciona. Hay que tener cuidado porque estos dos son mutuamente exclusivos. Está dicho aquí, n igual a 1, n mayor a 1. ¿No? Entonces, la matemática no debería habernos traicionado, pero nuestra cabeza nos traiciona. La Inés está por aquí. ¿Le escuchan a la Inés? Sí, Inge. Y la Inés está por aquí. Los gritos. Ay, la Inés. Ya. Entonces ya tenemos algo que funciona. Entonces, fíjense, tenemos el punto fijo y tenemos la parte del progreso recursivo, ¿no? O el caso general. Entonces, siempre vamos a tener mínimo 2, ¿ya? Puede haber más de un caso general o un caso de progreso, pero siempre vamos a tener que encontrar un punto fijo
y vamos a tener que escribir en términos de ese punto fijo la finalización de cómo funciona nuestro factorial. ¿Ya? Esto es bien importante. Esto podemos reescribirlo un poquito más bonito. Oh, que he hecho mal. Está bien. Seguro arriba he olvidado lo mismo. No, el otro no era recursivo. Le vamos a llamar ahora factorial. Pero ahora puedo juntar estas dos instrucciones y puedo decir que el resultado es n por factorial. Solo estoy deshaciéndome de una variable, ¿no? De esta forma. Algunos escriben de una forma aún más interesante. La voy a escribir porque son los artificios que empiezan a aparecer, ¿no? Y más aún. Bueno, ahí tenemos al factorial Pat. Querido factorial, ¿dónde estás? También calcula, ¿ya? Lo tienes ahí. Si lo miran con respecto al factorial que está arriba, ¿no? Este factorial con este factorial va. Hasta cierto punto, ¿ya? Porque estoy respetando, podría poner esto en una línea arriba, oscurece un poco el rectum, pero podría hacerlo, podríamos decir básicamente que podemos escribir en menos de 3 líneas o hasta en 3 líneas el factorial. ¿Ya? Sí, Saúl, un número negativo te daría 1, pero todos sabemos que esto falla si la precondición no se cumple. Fíjense, es una práctica de los programadores escribir precondiciones, por ejemplo, en comentarios. Hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Puedes usar assertions, pero eso es lógica de Hoare y se usa para diseño de contratos también. No lo vamos a ver aquí, pero vamos a ver de poner alguna vez de forma decente una precondición, ¿no? Que puede salvar tu pellejo en el examen. Porque ya el profe no te puede decir, no funciona para negativos. Tú dices, la precondición está ahí justo encima de la firma del encabezado del método. Y tienes razón, Saúl, ¿no? Pero yo ya te puse la precondición, entonces todo está bien. ¿Sí? Se entiende esto, ¿verdad? La precondición es importante cuando estén pensando. Entonces, sabemos que factorial path va a fallar si le das -1.
Matemáticamente sabemos que eso no debió haber sucedido y es una buena práctica que los programadores anoten cuando tienen pensadas algunas cosas importantes como la precondición, ¿no? Entonces, yo me acuerdo también, Gil, cuando esto era muy enfático y le gustaban mucho las anotaciones porque le ayudaba a entender lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, son tan buenas ideas a veces. ¿Ya? Bueno, aparte de lo que dice Saúl, ¿qué más podrían decir de Factorial Bat si quieren criticar? Ah, Weimar, solo un reto quieres, ¿por qué? ¿Por qué solo un reto, Weimar? Sí, Saúl. Eh, Poner más de un return es mala praxis. Peor aún, evaluar una expresión en un return es mala práctica. ¿No? Entonces no se hace. ¿No? De forma decente no se hace. Por eso le he llamado factorial paths, porque es un factorial malo. Está escrito de una forma que no nos gusta ver. Es muy, muy peligroso. Fíjense que este return, ¿no? Nos da la sensación del error ingenuo que yo había cometido, ¿no? Puse el resultado igual a 1 fuera del else. Entonces, si tú tratas de reescribir factorial bat de forma bien, puede ser que cometas un error porque vas a llegar a la mala idea de que estos no son dos condiciones exclusivas como el if then else. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, aquí, si bien el programa funciona, el hecho de tener dos return es una macana. Sí, van a ver cuando programamos, a veces hacemos cosas así de sucias los programadores en la vida real, ¿no? Cuando estás haciendo desarrollo que te están pagando todo. Porque has escrito menos líneas, entonces estás tardando menos tiempo y estás ahorrando, estás ganando en eficiencia porque hay menos asignaciones. Hay toda una suerte de teoría que podemos discutir sobre esto. Entonces, en términos de eficiencia, si discutes con alguien de eficiencia, por cada millonésima de segundo que ganas con Factorial Bat, puedes discutir y argumentar que has hecho por esa razón. ¿Ya? Sí, son tan rápidas hoy día nuestras computadoras que parece insensato hacer estas optimizaciones. Pero lo que oscurece es en el código y las posibilidades de error que pueden acarrearse porque otro programador malinterprete lo que está aquí al reescribirlo, es un problema. Entonces, eviten hacer en lo posible este tipo de cosas, ¿no? Se puede escribir, ustedes ven que se ve muy, muy bonito, ¿no? Dices 1, 2, 3 líneas, hasta 2 te puedo poner, ¿no? Porque esto todavía es válido, pero está tan oscurecido el código que puedes pensar que solo hay un return, ¿no ve? Y entonces se vuelve complicado. Pero dice, en 2 líneas yo puedo escribir un factorial, ¿ya? Si te vas a otros lenguajes, puedes escribir en una línea, pero no nos vamos a ocupar de eso. En Haskell puedes hacerlo. Y muchísimo más corto, ¿no? No con tantas cosas. Este factorial bat está bonito para verlo, para analizarlo, para criticarlo, para despotricar contra el que lo escribió. Y entonces es bonito. Pero se los muestro para que ustedes vean que hay maneras de reducir el código que no siempre siguen las buenas prácticas de los programadores. ¿Ya? Entonces ahora tenemos un factorial, que es este que está acá, que nos hace el cálculo de forma bastante interesante y nos cubre de forma general lo que estamos hablando sobre recursión. Un programa escrito en términos de sí mismo
base para el punto fijo y sabe cómo progresar con la recursión. ¿Ya? Eso es lo importante. Hay muchos programas que podemos escribir de esta forma. ¿Sí? Uno que es bien bonito y que está acá para que ustedes lo vean es el famoso cuadro de Mondrian, ¿no? Mondrian es un pintor holandés que a principios del siglo pasado, del siglo XX, sí, Luis, código minimalista a veces no es bueno. Comenzó a pintar unos cuadros muy bonitos como el que ves acá, ¿ya? Y eso nos llevó a ideas muy interesantes de lo que nosotros podemos hacer en programación. Porque tú tienes un lienzo, agarras y dices, bueno, tengo un lienzo. Las computadoras. Ahí está mi lienzo. Ya, me salió chueca esa última línea. La voy a dejar así, ¿ya? Ahora, lo que tú puedes decidir sobre este lienzo son dos opciones. O haces una línea horizontal que lo corte, o haces una línea vertical que lo corte, ¿no? Entonces yo puedo decidir hacer una línea vertical que lo corte. Ay, esta cosa se pone a veces... Se pone a calcular mal. Siempre es cuando es con streaming o... Ya. La siguiente vez yo puedo decidir, ninguno de estos dos puedo decidir cualquier cosa, ¿no? Entonces puedo decidir esto, luego puedo decidir esto, luego me puedo trasladar de cuadro y puedo decidir esto, luego puedo decidir esto, luego puedo decidir. Y bueno, si queremos, quiero este. Voy a trasladar a este. Me pasé. Ya. Dando bonito, ¿no? Porque es un cuadro. Podemos decidir que, como este era rojo, entonces este va a ser amarillo. Este otro va a ser verde. Podemos decidir que este también sea verde. Este otro va a ser azul. Y este otro podemos ponerle negro que no hemos usado. Entonces, si te fijas, tenemos una obra de arte hecha por Vladimir Costas. Tal vez se venda bien. Si Mondrian tuvo éxito, ¿por qué yo no? Esto es arte y las computadoras pueden hacer este tipo de arte. Entonces, dejamos un rato de lado el factorial y después les voy a mostrar el código, ¿ya? Vamos a usar el ruidoso main y van a ver que mi computadora es artista. Ese es un Mondrian, ese es otro Mondrian. Me gusta pintar, entonces de rato en rato nos pinta un nuevo Mondrian. ¿Ya? Y vas a ver de rato en rato. Podemos divertirnos. A veces, si estoy cansado, enciendo Mondrian y comienzo a mirar las obras de arte. ¿Ya? Es bonito que podemos hacer inclusive cosas con inteligencia artificial. Bueno,
que no existe, dicho sea de paso, ¿no? Es solo un algoritmo. Tenemos el alto y la longitud y el alto donde vamos a pintar. El tamaño mínimo es solo para los cuadritos. Esto es para que pinte de vez en vez, ¿no? Entonces van a fijar, bueno, hay un timer, son cosas que tienen que ver con cuántas interfaces que quieres que se dibujen. Se van a fijar, hay un montón de cosas como sacar el color, pintar, hacer el repintado cada cierto tiempo. Estas cosas son de interfaces gráficas que no interesan. Lo que a nosotros nos interesa es que este paint component es el que pinta, ¿ya? Y para eso te necesita este objeto que es el graphics. Entonces se van a fijar que el Mondrian la primera vez va a pintar el cuadro entero, todo el rectángulo, ¿ya? Este rectángulo es muy fácil de pintar porque lo que va a hacer Mondrian es básicamente agarrar el cuadro y va a escoger de que se cumpla esta condición, ¿ya? Esto que ves acá es el cálculo para el progreso. Entonces, si hemos alcanzado el punto fijo, esto no se va a cumplir, ¿no? Stop Mondrian. Entonces, no hay llamadas recursivas, ahí acaba. Pero si ustedes se fijan, dibujar no es muy complejo. A dibujar le doy la esquina superior izquierda y el ancho y el alto. Y dibujar se encarga de eso, ¿no? Pone un color que es aleatorio y llena ese rectángulo que es una parte de nuestro Mondrian. Pero la parte del progreso viene acá, ¿no? Aquí tienes vamos, he perdido, ¿no? Está definido en términos de sí mismo, ¿no? Fíjense que es tan bonito que cuando Mondrian pensó esto, pensó en nosotros. En 1920 pensó en nosotros, dijo que los programadores puedan escribir programas que hagan este tipo de arte. Y entonces agarramos y podemos decir, dentro de un rectángulo, que es un lienzo, podemos pintar un pedazo más pequeño. Tenemos que elegir esos pedazos más pequeños en términos de nuestra estética, ¿no? Lo que querramos que piense, entre comillas, la computadora como su estética. Si ustedes se fijan, aquí es puro random, ¿ya? Entonces es muy sencillo porque elige si va a elegir, si va a partir en vertical o en horizontal y después parte. Y cada vez parte un pedazo más pequeño, fíjense. Agarra y se va a encargar de un pedazo que ha partido en dos, ¿no? Si es, este es en dos pedazos a nivel horizontal, los ha partido con una línea vertical, entonces va a pintar el de la izquierda y va a pintar el de la derecha. Y si ha decidido hacer dos pedazos verticales, entonces va a hacer una línea horizontal entre el pedazo de arriba y el pedazo de abajo, ¿no? Este es el pedazo de arriba y este es el pedazo de abajo. Recuerden que el 00 está aquí en las pantallas de computadora. Entonces, simplemente en términos de cada uno va pintando, ¿no? Y cada vez que llega uno de ellos, va a pintar. El draw es el que pinta. Entonces, cada rectángulo lo va pintando, pero es recursivo. Así como ustedes me han visto hacer, si lo pensamos en términos recursivos, sería básicamente agarrar algo parecido a esto, ¿no? Entonces, voy a hacer líneas chuecas porque ahora va a ser más fácil. Entonces, ¿qué hace la recursión? Va a agarrar y nos va a decir, bueno, si este es tu lienzo, como arquitecto me muero, ¿no? Puedo decidir aleatoriamente vertical o horizontal donde me dé la gana, ¿no? Entonces, esto es aleatorio, hay alguna línea vertical. Pinto esto.
Pero para pintar esto tengo que dividir, ¿no? Entonces puedo decidir dividir otra vez. Entonces luego vuelvo, aquí divido, luego divido, ahí termino. Entonces voy a volver a este otro, puedo dividir otra vez, ahí termino, vuelvo al anterior, divido, en este continúo, divido, ahí termino, vuelvo al anterior, entonces puedo dividir, ahí termino y ahora me ocupo de la parte grande y otra vez hago recursivo, ¿ya? Entonces, más o menos eso está haciendo este programa. Y si se fijan, habíamos visto con nuestro programita de factorial, este tiene dos llamadas recursivas una detrás de la otra, ¿ya? Y la composición del resultado de las dos, bueno, esto sale en una pantalla gráfica, es colateral, ¿no? No estamos viendo acá. Podríamos pedirle que además Mondrian calcule los rectángulos y nos lo devuelva en una lista, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver cómo tendríamos que componer las listas para tener lo que es Mondrian. Pero como aparece en la pantalla como colateral, no estamos viendo esa composición. Lo que estás viendo es que aquí cubrimos el rectángulo de la izquierda, de la derecha, y aquí el de la izquierda, ¿no? Aquí cubrimos el rectángulo de abajo y aquí el de arriba. Entonces va entrando, ¿no? Va a entrar en una pieza pequeña y va a seguir entrando dentro de esta pieza pequeña, va a seguir entrando hasta que un rato no se va a cumplir esta condición, ¿no? Lo único que dice esta condición es que las áreas rectangulares tienen que ser de un tamaño de 50, ¿no? De ancho y de alto, ¿ya? Si es menos de 50, ya no lo va a pintar y va a ir a buscar otro rectángulo. Se van a fijar que la primera llamada a Mondrian va a ser dos llamadas a Mondrian. Y cuando termine, si ustedes se fijan, ya no hace nada más, pero nosotros podemos ver que ahí termina, ¿no? No hay nada más que hacer y termina. No hay un return, porque en este caso es por salida colateral, es un void. Pero también está hecho en términos de recursión. Es bonito el ejemplo de Mondrian, porque lo podemos resolver con una computadora para hacer un arte muy similar al que hacía Mondrian. Esto, ¿ya? Sí, aquí hay unas líneas negras más, podríamos haber pensado en estas cosas, pero no lo hemos pensado, ¿no? Realmente Mondrian, no sé cómo pensaba sus cubos. Entonces, ahora hemos visto básicamente dos programas. Se los voy a pegar en el sitio de la materia. Analicen este ejemplo, cómo están escritos, porque se van a dar cuenta que pueden pasar de un programa que es netamente iterativo a un programa que es recursivo, ¿ya? Todo programa que se resuelve con iteraciones puede llevarse a recursión y viceversa, y eso es lo que nos importa. Entonces hay un camino que te permite convertir cualquier programa recursivo a iterativo y viceversa, de iterativo a recursivo. Y vamos a discutir eso también en algún momento. Analícenlo, vayan viendo con la matemática cómo podemos partir problemas. Es importante para nosotros entender. Vamos a ir practicando esto de cómo hacemos un programa recursivo, ¿ya? Vayan analizándolo y vayan descubriendo cómo está hecho. El Mondrian igual pueden mirarlo. Saben que la parte que nos interesa entender bien es el método llamado Mondrian. Ahí sucede toda la magia. Pueden pensarlo, pueden tratar de descubrir o hacer un rastreo del código y ver en qué quedan. Pero básicamente es esto, ¿ya? Entonces traten de mirar, traten de experimentar
Y el día jueves vamos a discutir un poquito más sobre lo que es recursión. Básense mucho en las matemáticas, hay que repasarlas, porque mucho de lo que hacemos al final tiene su fundamento ahí. Entonces, cuando vayamos trabajando con elementos matemáticos, vamos a acabar viendo este tipo de cosas, ¿no? Estas cositas y las precondiciones. Entonces, aquí está resumido lo que necesitamos. Escribir una función que describe en términos de sí misma, a la cual podemos encontrar un punto fijo y de esa manera podemos hallar el caso base y los casos recursivos o los progresos, ¿no? Que vamos a necesariamente tener que pensar en una precondición y fijarnos en la entrada. También la división de la solución en términos recursivos se va a dar por la entrada. ¿Ya? No conozco un programa que vuelve tu programa de iterativo a recursivo, pero es un problema que yo me atrevería a decir sin solución. ¿Ya? ¿Por qué sin solución? Porque ya te has saltado a lo que es teoría de la computación. No sé si estás estudiando informática. Si estás estudiando informática, te vas a deleitar con eso. Porque la primera función que habíamos escrito, ¿te acuerdas que era infinita, ¿no? Calcular puntos fijos no es tan fácil. Entonces, puedes acabar en un programa que hace un progreso infinito. Nunca va a acabar. Y esa es una parte que estudia la teoría de la computación en computabilidad, para comprender que es literalmente imposible escribir un programa que te verifique que otro programa va a terminar su ejecución. Entonces no podemos hacer eso. Es algo muy complejo. Le llaman el teorema de la parada. Si vas a estar en computación, en informática, y vas a ver teoría de la computación, hay tanto ahí que a veces es también con mucha matemática. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya. Quedamos aquí entonces. Analicen los programas. Vamos a, tal vez en la misma clase les voy a pedir que escriban algo. Y lo vamos a compartir ahí mismo. ¿Ya? Nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, que les vaya. Hasta el jueves, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao.